En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Entramos en este estudio el día de hoy con los números 1069 y 1070 al tema que tiene como título Significación de la palabra liturgia. Para iniciar, queridos amigos, es muy importante recalcar que el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia de la Iglesia Católica es un documento que se llama Sacrosanctum Concilium. Este lo vamos a escuchar de aquí en adelante por los siguientes 600 números, va a estar citado una y otra vez. La Sacrosanctum Concilium, que fue entregada al mundo el 4 de diciembre de 1963. Número 1069 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de o en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo nuestro Redentor y sumo sacerdote continúa en su iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Un número precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo nos dice que la liturgia es un misterio que nos supera, es una obra de Dios en la que Dios nos pide que nosotros participemos. La palabra liturgia en su significado etimológico previo al sentido cristiano significaba obra o quehacer público. Y esta etimología antes del sentido cristiano que le dimos es muy interesante porque fijémonos cómo resalta el aspecto comunitario. Esto conviene que lo subrayemos mucho, queridos amigos. La liturgia resalta el aspecto comunitario. Hoy en día, como lo mencionábamos ayer, tenemos el virus del individualismo. Nuestra cultura favorece este individualismo. La gente no quiere ir a la iglesia porque dicen que prefieren ir a relajarse, como si la relación con Dios fuera un relajarse. Es una cosa demasiado individual, personal, porque hoy día se quiere buscar como un estado de bienestar personal. Se recurre a la espiritualidad para que uno se sirva a sí mismo, que todo gire en torno a mi yo. Y esto tiene muy poco que ver con el sentido cristiano. El hombre tiene una dimensión comunitaria, tiene una dimensión social, que hoy en día tenemos el peligro de dejarla a un lado, porque hay una sociedad, muchos aspectos que no nos resultan atrayentes y tenemos la tentación de huir de la sociedad, de meterme en mi propia conchita y ya, huir de todo lo social, del aspecto religioso en especial. ¿Por qué? Porque vemos de otro lado que cuando hay deportes, conciertos, shows, pues ahí todo el mundo se congrega. Ahí como que el individualismo no es tan importante. Pero cuando hay que ir a la iglesia, ahí sí, no, yo mejor oro a Dios en lo personal.
En general, esa es la tentación. Huir de lo social en cuanto al tema religioso. Encerrarnos en esta tentación de tener una espiritualidad individualista. Y es importante que nosotros desenmascaremos esto y podamos responderle al mundo. Somos iglesia. Y el sentido comunitario de la iglesia nos tiene que dar un antídoto para estas tendencias individualistas que nos quieren alejar de la iglesia. Si originalmente la palabra liturgia significaba toda tarea pública en favor del pueblo, cuando la tradición cristiana la asumió, pasó a significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Fíjese qué cosa tan bella. El pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Así es como nos enseña este número del catecismo. Juan 17, 1, 4. Así habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Es decir, Jesucristo realizó una gran liturgia, que es la obra que el Padre le encomendó realizar. Y ahora Jesucristo nos asocia a su liturgia, a esa misma obra, a esa misma liturgia. Jesús nos asocia. Fijémonos muy bien cómo en este texto que acabamos de leer de Juan 17, específicamente en el versículo 4, en el texto original griego se utiliza la palabra liturgia. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la liturgia que me encomendaste realizar. Merece mucho la pena, queridos amigos, subrayar esto. Que Dios no tenía que incorporarnos a esa liturgia de Jesucristo. Dios nos podía haber salvado sin nosotros, pero Él ha querido que nuestra salvación no sea pasiva por nuestra parte, sino que tomemos parte en esa obra, en esa liturgia de salvación. Por eso es que San Agustín dice: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esto demuestra mayor amor de Dios, no solamente el que nos da, sino que nos hace partícipes de esa obra. También podemos añadir en este número del catecismo que nos dice: por la liturgia Cristo nuestro Redentor y sumo sacerdote continúa en su iglesia, con ella y por ella la obra de nuestra redención. Es precioso esta parte. Podríamos decir que la redención está concluida en la muerte y resurrección de Jesús, pero por otra parte no lo está. Esto parecería como contradictorio. ¿Cómo que está o no está? Podríamos decir que la redención está concluida en la muerte y resurrección de Jesús, pero por otra parte no. Fíjense bien, queridos amigos. En teología se suelen distinguir dos cosas muy interesantes. Una que se llama la redención objetiva
y otra que se llama la redención subjetiva. Objetivamente hablando, ya hemos sido redimidos por Cristo. Pero subjetivamente hablando, todavía no. Porque uno tiene que personalmente abrirse a la redención de Cristo. Quizás el mundo protestante se queda solo con la primera parte. Ya hemos sido redimidos por Cristo y ya nadie tiene que hacer más nada. Pero los católicos no. Los católicos creemos que yo, personalmente, tengo que abrirme a la redención de Cristo. Y hasta que yo no haga eso, esa obra de Jesús no ha sido concluida, porque falto yo, porque Él quiere que todos se salven. Mientras yo no me abra, todavía Él está esperando. Por eso es que nos atrevemos a decir, desde este punto de vista, que la obra de redención de Jesucristo continúa. No fue un evento que pasó y terminó con Jesús subiendo al cielo. No, continúa hoy y aquí conmigo. Es por eso que dice el catecismo que esta obra continúa en su iglesia, con ella y por ella. Precioso. Eso mismo que decimos de Cristo cuando estamos en la celebración eucarística y el ministro ordenado dice, por Cristo, con Él y en Él. También lo dice Jesucristo de la iglesia. En su iglesia, con ella y por ella. Precioso. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1070 que dice, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, de su condición profética y de su condición real. Culto, anuncio, servicio. Bueno, si el número pasado era precioso, este ya no tengo nombre de cómo titularlo. Culto, anuncio, servicio. ¡Qué resumen de lo que tiene que ser nuestra vida! Es para nosotros más evidente el uso de la palabra liturgia para designar culto divino. Eso es lo normal. Vamos a ir a una liturgia y ya sabemos que vamos, por ejemplo, para la Santa Misa, ¿no? Eso es lo común y eso es lo normal, pero la palabra es mucho más profunda. Hechos 13:2. Mientras estaban celebrando el culto, la liturgia del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice el texto de Hechos, estaban celebrando el culto. Es decir, primera manera de entender la palabra liturgia es celebración del culto. Muy hermoso. Lucas 1, 8, 9, 23. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario para quemar el incienso. Y sucedió
que cuando se cumplieron los días de su servicio, su liturgia, se fue a su casa. Una manera de entender entonces, queridos amigos, la palabra liturgia como culto divino. Otra manera de entender la palabra liturgia es el anuncio del Evangelio. También la liturgia es anuncio del Evangelio. Romanos 15, 16. Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio, liturgia del Evangelio de Dios, para que la población de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muy interesante que San Pablo llama liturgia al anuncio del Evangelio. Filipenses 2, 14, 17. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Precioso esto que dice San Pablo. Brillen. Cuando anunciamos el Evangelio, ese anuncio que es una liturgia, es para brillar. Hacedlo todo sin murmuraciones. Es horrible cuando los predicadores están murmurando. Por eso San Pablo lo dice de una manera tan preciosa: ser irreprochables e inocentes, sin tacha. Porque es que todos los que les rodean viven en una generación tortuosa y perversa. Y ustedes tienen que brillar como antorchas en el mundo. Se me viene a la mente la carrera de la antorcha guadalupana, preciosa. Toda la gente que va corriendo lleva esta luz, es la luz de Cristo. Brillen. Cuando vamos corriendo por la calle, todo el mundo se queda mirando esos corredores. ¿Qué les pasará por la mente? No lo sé. Pero ese corredor que va llevando esa luz está brillando porque no hay ojo que no la vea. Entendiéndolo o sin entender, ven la luz. Brillen ustedes como antorchas en el mundo, les dice San Pablo, presentando la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo. A eso es lo que estamos llamados nosotros, a llevar esta liturgia del anuncio del Evangelio sin mancha, siendo el mejor testimonio delante de todos, que nunca nadie diga: yo le escuché a ese predicador decir, criticar, dañar, murmurar, discutir, enojarse. No. Que más bien se diga: este predicador que está anunciando, ¿cómo se parece a Jesús? Dice San Pablo: y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría, me congratularía con vosotros. Me alegraría de verlos haciendo el bien, de predicando la palabra. Aunque me vayan a matar, no importa, ya hice mi obra. Me lleno de orgullo en el día de Cristo. También
El catecismo nos dice que liturgia se le llamaba a la caridad en acto. Qué cosa más hermosa. Culto, predicación del Evangelio y caridad en acto, acción. Romanos 15:27. Lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles la liturgia con sus bienes temporales. Dar la limosna. A dar la limosna el Nuevo Testamento le llama liturgia. Que sea un sacrificio, una liturgia. Lo tuvieron a bien y debían hacerlo. Segunda de Corintios 9, 11, 12. Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios. Porque el servicio, la liturgia, de esta ofrenda no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. Acuérdense de la palabra santos que hemos dicho tantas veces. Los primeros cristianos se llamaban entre ellos los santos. Esta ofrenda no solo provee a las necesidades de los santos, no, qué cosa tan hermosa. Es decir, que mi limosna es para ayudar a mi hermano. Por eso es que yo no puedo dejar de hacer limosna, porque de esa limosna se provee con acción concreta, con una liturgia concreta, que es la caridad en acto, para proveer las necesidades de los demás que a lo mejor yo no tengo. Pero es que si hoy tengo y puedo compartir, a lo mejor mañana no tendré y otra persona tendrá, y al compartirlo me lo van a poder compartir. Y en esto tengo que pensar, hoy eres tú, mañana puedo ser yo. Por eso cuando tengo, comparto. Dar la limosna. En el Nuevo Testamento también se le llamaba liturgia. Esto para tenerlo en cuenta, queridos amigos. Filipenses 2:25. Entre tanto, he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. Fijémonos, queridos amigos, que en ese texto que acabamos de leer, en el original griego, dice: me lo habías enviado para hacerme liturgia a mí, para servirme, para hacerme liturgia, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. Hacemos una liturgia, cada uno de nosotros, cada vez que ayudamos, cada vez que regalamos, cada vez que nos registramos para ayudar una obra, cada vez que hago un acto de darle de comer a un hambriento, de darle de beber a un sediento, de darle techo. Cualquier obra de la misericordia que la Iglesia nos propone son actos de liturgia, son la caridad en acto. Culto, predicación del Evangelio, caridad en acto. En el fondo, queridos amigos, lo que estamos hablando es de la fe hecha obras.
Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. Y con mis obras es que demuestro la grande fe que tengo, porque esa es mi respuesta de acción de gracias a todo lo que el Señor me ha regalado, a todos los dones que he recibido del cielo, muchos de ellos inmerecidos. No los tomo como míos, los tomo como regalo y los administro de la mejor manera para compartirlos. Sigue el catecismo diciendo, en la celebración litúrgica, la iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo. Jesucristo es el único liturgo, el sumo y eterno sacerdote. Hebreos 8, 1, 2, 6. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Es decir, es Jesucristo, desde el cielo, el que dirige esta gran liturgia de la tierra. Es Jesucristo, desde el cielo, el que ha inaugurado un ministerio en el que nosotros participamos también. Cuando un sacerdote católico está celebrando la liturgia en el altar, es el mismo Cristo el que dirige esa liturgia desde el cielo. Esto es hermosísimo. Y el catecismo nos ofrece, queridos amigos, un texto de la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II que hace todo el resumen, el encuadre de esto que hemos hablado. Dice, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda la celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es decir, que la celebración eucarística es lo máximo que tenemos los católicos, que todo lo que hacemos nos tiene que llevar al culto, a la liturgia de la Eucaristía. Todo lo que hagamos, todo lo que prediquemos, nos tiene que llevar a la Eucaristía. Todos los sacramentos concluyen en la Eucaristía. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque nos hace hombres y mujeres eucarísticos. Que nadie se distraiga tanto en todos los quehaceres de nuestro día que se olvide que Jesucristo está verdadera y realmente en la Eucaristía. Que podemos estar sirviendo, haciendo lo que hagamos, entregando todo, donando todo, dando de comer al mundo entero. Al final de toda la obra, tenemos que terminar de rodillas en la Eucaristía. Si no, no tiene sentido la predicación. Si no, no tiene sentido la caridad. Pero todo, cuando Jesucristo está en el centro, todo cobra el poder, todo cobra el sentido.
Esto es muy importante, por eso la Sacrosanctum Concilium lo dice, no hay nada más por excelencia, ninguna otra acción de la Iglesia como la liturgia eucarística, la celebración litúrgica. Jesucristo polemizó contra los fariseos y contra una religiosidad y un culto que era vacío, contra un culto que era un mero ritualismo, donde se pretendía sentirse seguro por esos ritos que se hacían, pretendiendo controlar a Dios, pretendiendo tener a Dios a su servicio. Esto lo denunció Jesucristo en repetidas ocasiones. El verdadero culto no es de usar unos ritos para controlar a Dios, sino más bien al revés. La verdadera liturgia, el verdadero culto, es Dios mismo el que nos asocia a su servicio. Todas las religiones paganas han salido a hacer una serie de cultos y de ritos. Todos, hasta los satánicos, hacen ritos y cultos, donde se pretende entrar en contacto con lo que cada uno considera que es divino. Y por otra parte, pretender controlarlo. Por eso los antiguos decían, los druidas, todos decían, para que los dioses no sean propicios. Siempre ha existido ese riesgo, el de entender el culto como una obra del hombre en la que quiere entrar en contacto con Dios e incluso pretendiendo poner a Dios al servicio del hombre. Y es lo que el catecismo en este texto nos dice. La liturgia es una obra de Dios, es una obra de Jesucristo. Y a nosotros se nos permite participar de la función sacerdotal de Jesucristo. Por el bautismo somos sacerdotes y tomamos parte en la liturgia de la Iglesia. Los que además del bautismo han recibido el orden sacerdotal, los señores sacerdotes, los señores obispos, participan de ese mismo sacerdocio de Cristo, pero de una manera mucho más especial. Y por eso ellos presiden esta liturgia. La obra de Dios es una gran liturgia. Es esa obra de evangelización. Es esa obra que Jesucristo está celebrando desde el cielo y que por medio de esos ministros ordenados llega a nosotros aquí en la tierra.